Muy bien, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos de los textos literarios y dentro de estos ejemplos quiero comenzar con el cuento. Y bueno, pues cada uno de nosotros alguna vez en la vida hemos leído un cuento o nos han leído un cuento, y el cuento pues está relacionado con una narración breve de carácter ficticia o real, con argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, es decir, de diversión. Entonces, de una forma muy coloquial o más sencilla, el cuento pues se trata de una historia inventada y pues nos ayudará a explicar algún concepto de una forma muy sencilla. De las características del cuento se encuentra que tiene una estructura central vinculada a un protagonista, es decir, en los cuentos se evitan las tramas múltiples como en las novelas y nos centramos en una persona. Tenemos a un personaje principal y alrededor de ese personaje principal se desarrolla toda una serie de eventualidades que, vaya, nos van a ir diciendo cuáles son esos, hacia dónde nos quiere ir llevando la historia. Otra característica es que las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Cuando comenzamos a leer un cuento, lo primero que leemos es: había una vez un castillo muy lejano, y entonces ya nos ubicó y nos dio ese contexto. Otra característica es ficticia. Un cuento puede estar basado en hechos reales, pero su narrativa va hacia lo ficticio, ¿ok? Otra característica es que cada acción desencadena una consecuencia. Donde se mueva el personaje principal, se genera una reacción en cadena y ahí surge otra parte de esa trama. Los personajes principales deben resolver el problema. Esa es otra característica. Es decir, ellos deben de superar pruebas difíciles pues para poder lograr su objetivo. Por ejemplo, la princesa debe de pasar por muchos sufrimientos para poder tener el corazón del príncipe amado, etcétera, etcétera. Otra característica es que uno o varios personajes claves en estos textos son esenciales. Y pues para que el protagonista pueda superar estas pruebas, debe haber una hada que ayuda a una princesa, un animal que diga cómo seguir en el camino, etcétera. Otra característica es que son textos breves, porque generalmente los cuentos pues son eh, para entretener, entonces deben de ser cortos. Deben ser leídos de principio a fin con una estructura única. Si lo lees en fragmentos, pierde el efecto de que la historia, queremos que la historia vaya generando en nuestro auditorio. Ahora tenemos diferentes tipos de cuentos. Tenemos el cuento popular, el cuento de hadas o maravillosos. Las fábulas también entrarían dentro de estos cuentos. Los cuentos de costumbres, que habla sobre las sociedades agraviadas y todo esto. El cuento literario y finalmente el más popular, el cuento para los niños. Entonces, como ven, el cuento pues es un texto literario grande con muchísimas cosas que podemos nosotros aprender, y vaya, pues hoy lo estamos estudiando. ¿Ok? Seguimos con el próximo ejemplo.